Con nosotros hoy tenemos al doctor Diego Moraleda. Él es máster en cirugía oral por la Universidad de León, CEO en la clínica de Doctores Moraleda, fundador del grupo Evolution en Madrid. Y bueno, pues para nosotros y para muchísimos compañeros es un doctor joven, pero un gran referente en la odontología. Tenemos también con nosotros al doctor Diego Pradillo, también por la Universidad de Granada, máster por la Universidad de Granada, doctorando en la misma universidad, prótesis y oclusión. También otro de nuestros grandes referentes. Y por último, un protésico de escala mayor, Martín Benavente, es el director del laboratorio Digital Solution, que también, bueno, pues vamos a aprender todos hoy muchísimo de él. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenidos todos a este webinar, que espero que sea uno de miles que vamos a hacer a lo largo de toda esta trayectoria. Bueno, lo primero de todo, gracias a Eckerman por patrocinarnos. Nosotros desde el Grupo Evolution os queremos dar las gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, que es la carga inmediata. No vamos a entrar hasta el 100% porque es un tema muy amplio y además vamos a intentar que estos webinars sean llevaderos, sean fáciles de llevar. Entonces, nada, lo primero de todo, este es el título de nuestra presentación, ¿no? En español lo traduciríamos a carga inmediata. Y bueno, pues una serie de trucos o de consejos que consideramos que son esenciales. Lo primero debemos de tener en cuenta que es la provisionalización y qué es la carga inmediata. La provisionalización es únicamente cuando colocamos, por ejemplo, un diente central y no le damos carga, no le damos función. Esto puede ser, como por ejemplo en el caso que tenemos aquí a la izquierda o en el caso de la derecha, casos en los que no le damos ningún tipo de función y eliminamos la protusiva y eliminamos las lateralidades e incluso el contacto oclusal. Cuando ya estamos hablando de carga, estaríamos hablando de carga inmediata. En la carga inmediata hay un poco de controversia, pero al final todos los autores determinan que no es solo dentro de las 24 horas, ¿no? Como dentro de las 48 horas, como podemos pensar, sino que la carga inmediata es dentro de la primera semana post colocación de implante. Aquí pongo las tres diferencias, ¿no? La inmediata, la temprana y la tardía. Por hacer un guiño a la tardía, porque parece que la demonizamos, ¿no? Si no hacemos una carga inmediata, está mi coche favorito dibujado, que es un Nissan 350Z, por lo tanto, solo nos referimos a la velocidad del coche y no a que una sea mejor que otra, ¿no? La temprana sería desde la primera semana hasta la semana octava y ya la diferida sería pues a partir de la octava semana, ya sean 4 meses, 5 meses, etcétera. Entonces, nosotros cuando realizamos una carga inmediata podemos hacerlo de dos formas. Podemos colocar los implantes, podemos tomar luego las medidas y finalizar con la colocación de la prótesis, o podemos planificarlo todo primero, colocar los implantes y finalizar con la colocación de la prótesis. Siempre debemos partir de una colocación, vamos, de una planificación. Ventajas, bueno, yo creo que para mí o para mi gusto prescindir de una prótesis parcial removible es esencial, ¿no? Le estamos dando a nuestro paciente la opción de poder llevar algo fijo. Creo que si nosotros pudiésemos empezar a confiar en la carga inmediata, que para empezar a confiar en ella hay que confiar en los implantes, en la estabilidad de los implantes, que luego el doctor Pradillo nos va a dar un poquito más de información acerca de ello, tendremos o llegaremos a la conclusión de que la carga inmediata es un tratamiento fantástico y que además funciona 100%. Por supuesto, hay que tener una serie de consideraciones y no es para todos los casos, ¿no? Si entramos dentro de qué es lo importante, bueno, pues la receta del éxito es la selección del paciente. Si nosotros confiamos en el paciente, podemos llevar a cabo una carga inmediata. Si nosotros no confiamos en el paciente por diversas razones, quizás es un paciente al que no le debemos de realizar esa carga inmediata. Luego la selección del implante, ¿no? No es lo mismo un implante totalmente pulido a un implante cónico autorroscante con unas espiras gorditas, como por ejemplo puede ser un Eckerman triplo, que es un implante que a mí me encanta. Y luego, por supuesto, la planificación. Si nosotros no tenemos avisar al laboratorio, algún día, contando con un laboratorio que nos eche una buena mano, yo en este caso realizo muchas cargas inmediatas con Martín Benavente,
pues a veces me salva de alguna, pero lo que no puedo estar es abusando continuamente del laboratorio, primero porque las cosas van a ir mucho mejor, segundo porque nuestro nivel de ansiedad se va a reducir. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para una carga inmediata? Realmente necesitamos colocar unos implantes que queden con estabilidad y, por supuesto, pasarle luego la referencia de la dimensión vertical. Hay casos más sencillos, como puede ser este, en el que colocamos unos implantes por cirugía guiada, además rehabilitamos con el multifix y Martín en este caso nos realiza una carga inmediata sencilla, bonita y funcional. Casos en los que, por ejemplo, como este que mencionamos a continuación, angulamos el implante del segundo cuadrante. No tendría sentido buscar una estabilidad realizando un abordaje tipo elevación de seno maxilar. En cambio, inclinando ese implante y rehabilitando con un multi-unit, tienen prácticamente la misma tasa de éxito a medio y largo plazo. Entonces, es también ir buscando, no solo a la hora de la prótesis, sino a la hora de la cirugía, el conseguir esa estabilidad. Y también la dimensión vertical. En este caso, dejamos esos dos premolares para que podamos realizar y pasarle esa información al laboratorio. Casos como, por ejemplo, un paciente Carlos, que yo creo que son casos súper agradecidos en pacientes con una enfermedad periodontal severa y podemos tener un éxito rotundo, ¿no? Casos como, por ejemplo, Domingo. Este caso quizás es un poquito más desafiante porque nosotros, para extraer toda la parte superior, no le podemos dar una referencia exacta al laboratorio. Entonces, el laboratorio que luego nos lo va a desarrollar Martín Benavente, en concreto este caso que hemos seleccionado, nos va a poder dar más información acerca de cómo tomar esas referencias para hacer esa dimensión vertical, esa línea media y que la prótesis sea funcional y estética. Casos como por ejemplo este es un caso complejo, un caso que no se abordó de forma digital, es un caso antiguo y bueno, y esto es un poco lo que sucede. Realizamos una cirugía en la que colocamos implantes con una estabilidad tremenda, que son implantes triplo, Eckermann, ferulizamos, tomamos sin medidas y lo que queremos es pasarle al laboratorio un rodete de cera, pero en este caso se pasó con un rodete de silicona, es decir, a la antigua usanza, quedó relativamente bien. Si nos fijamos en la imagen del centro, que es la carga inmediata, tuvimos que retocar mucho la oclusión y en la imagen final, que es la de la derecha, oye, pues una prótesis súper estética. Quizás esto se puede hacer, pero para mi gusto, y ahora que estamos trabajando totalmente en digital, creo que hay otras formas de hacerlo mucho más sencillo. Casos como, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me causa la sensación de por qué haces o por qué seguiría yo haciendo carga inmediata no es por una cuestión económica, es por una cuestión de ansiedad. O sea, los pacientes al final, si llevan una carga inmediata y encima la carga inmediata funciona, la ansiedad del paciente se reduce por 200. Por lo tanto, esa ansiedad que te transmite a ti el paciente me parece fundamental, ¿no? Esta es una paciente que me dijo que le pusiéramos una prótesis completa arriba y abajo. A los 4 o 5 días llamó llorando a la clínica, que por favor, que no, que se le movía. Bueno, pues tomamos unas medidas y lo mismo, realizamos una carga inmediata. Por lo tanto, otro aliciente más para que empecemos a realizar este tipo de tratamientos en nuestros pacientes. Francisco Javier, otro paciente que además es encantador. Evitamos los senos en el maxilar superior, angulamos los implantes y rehabilitamos sobre 2 multillones angulados y 3 multillones. Y lo mismo, dejamos esos molares para que al laboratorio, que aunque el laboratorio tiene que ser un laboratorio con una destreza grande, pueda rehabilitar y pueda tomar esa dimensión vertical, ¿no? Sobre todo, mi entendimiento en este webinar es que a todos los que nos estáis viendo, que os animéis a realizar este tipo de tratamientos porque son predecibles. Luego Diego nos va a dar un poco más de datos sobre ello y además que de verdad que funcionan, ¿no? Y por terminar, cuando todo va mal. Este es un caso que yo suelo enseñar mucho, es un caso que bueno, es mejorable, pero esta paciente, nosotros podemos ver la primera panorámica y es una paciente que a mí me dice que quiere una carga inmediata y que además la quiere y que se casaba no un hijo suyo, sino el hijo de una de sus mejores amigas. Le colocamos los implantes, todo inmediato, como pudimos, con sedación, pero es que esta era la oclusión. ¿Cómo le podemos transmitir esta oclusión a nuestro laboratorio? Pues es muy complicado y se puede hacer a día de hoy en digital, luego Martín también nos lo va a comentar, pero a veces
no se puede y nos llegan este tipo de casos. Pues yo, como un consejo, es que os centréis en la oclusión, se le pueden hacer unos composites, que muchas veces nos obsesionamos con la estética, y la estética en esta paciente, con esta mejoría de la foto de abajo a la derecha después de retocar con composites, la paciente ya lo valora de forma positiva. Y por último, antes, durante la carga inmediata y final. Por lo tanto, un poco la conclusión o lo que yo me gustaría transmitiros es que siempre, o un par de consejos míos, siempre vas a tener una mayor percepción de la estabilidad con la mano. Está muy bien meter los implantes a contraángulo, pero hay que meterlos luego con la mano para saber la sensación, que Diego luego nos va a hablar un poquito más de ello. Si tu tiempo es limitado, es mejor centrarse en la oclusión y articular bien todos esos apoyos, priorizar la función de grupo, lateralidades, minimizar los contactos de extensión y conseguir un contacto mayor. Seleccionar muy bien el paciente, porque al final evitar una cirugía que tener que repetirla varias veces. Y luego, por supuesto, algo que a veces yo soy el primero que fallo, y es avisar bien al laboratorio una semana o 2 semanas antes, escribir, oye, no sé qué, no sé qué, voy a hacer estos casos. ¿Para qué? Para que el laboratorio lo tenga organizado. Así que, sin más dilación, doy paso al doctor Pradillo, a Diego, para que nos pueda profundizar un poquito más en este tema. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena al doctor Moraleda por su excelente presentación y dar las gracias de nuevo a Eckermann por esta oportunidad. Vamos a continuar un poco lo que Diego nos ha ya venido comentando. Vamos a centrarnos en lo que es en la carga inmediata, que es la carga de nuestros implantes antes de la primera semana tras su colocación. Vamos a ver cómo pasar de esta situación del paciente a esta otra situación, 24, 48, 72 horas, siempre que encontremos los límites a la primera semana. ¿Vale? Vamos a ver todos los parámetros que tenemos que recoger, que tenemos que tener en cuenta, todos los factores. En primer lugar, tenemos que ver si nuestros implantes corren riesgo el hecho de cargarlos de manera inmediata. Si nos ponemos a revisar la literatura, encontramos que no existen diferencias significativas, pero como condición se requiere de una elevada estabilidad primaria para que el proceso sea exitoso. Bueno, continuamos por aquí, ¿vale? Continuamos de nuevo de cómo pasar de esta situación del paciente, ¿vale? A esta otra situación, 48, 72, unas horas, ¿vale? Después de nuestra colocación de implantes. En primer lugar, tenemos que saber si nuestros implantes corren riesgo de ser cargados de forma inmediata. Si nos ponemos a revisar la literatura, ¿vale? No hay diferencias estadísticamente significativas, puesto que estos implantes se pueden cargar de forma exitosa sin tener un fracaso, ¿vale? La condición indispensable es la estabilidad primaria. Lo mismo sucede si colocamos implantes inmediatos y los cargamos de forma inmediata. Exactamente igual. La condición indispensable es la estabilidad primaria. Y luego, además de otra serie de condicionantes, como ya ha comentado antes el doctor Moraleda, como viene a ser la selección del paciente, el número de implantes, la carga oclusal, la habilidad del clínico, entre otra serie de factores. Pero como requisito indispensable, la estabilidad primaria. ¿Qué factores van a influir en la estabilidad primaria? Bueno, tenemos 3 factores. En primer lugar, la calidad ósea, que nosotros no lo vamos a poder modificar, viene el paciente de serie. Únicamente podemos hacer un diagnóstico previo pues, con el CBCT o también en el momento de fresar, pero donde nosotros vamos a poder influir es en la selección del implante y la técnica de fresado o en la técnica quirúrgica. En primer lugar, nos vamos a centrar en la selección del implante. ¿Qué características del implante pues, nos van a ayudar a conseguir una mayor estabilidad? Bueno, en esta revisión, bastante interesante, habla de diferentes factores del implante, comparan diferentes diseños cónicos, cilíndricos, híbridos, y nos da pues, una serie de guías para huesos de baja densidad en el que recomiendan pues, implantes de carácter cónico, implantes híbridos con un ápice activo, ¿vale? Un ápice cónico, implantes más largos, implantes de hasta 12 milímetros, porque mayores de 12 milímetros no encontramos diferencias, implantes anchos, implantes con una rosca más profunda, implantes con una angulación de la cara de la rosca menor, ¿vale? Joder. Continuamos. Las bases para conseguir una buena estabilidad primaria es la calidad ósea. Cuanto mayor calidad ósea siempre mejor. Cuanto mayor longitud del implante siempre mejor. A mayor diámetro igual. Una mayor profundidad de rosca también nos dará una mejor estabilidad y también un mayor número de roscas también nos va a dar una mayor estabilidad del implante.
Centrándonos también y apoyando lo anterior en este estudio de Milan Stoilov, in vitro, bastante reciente, comparan 3 tipos de implantes. Un implante puramente cilíndrico izquierda. En la situación medial encontramos un implante cilíndrico, pero con el ápice ligeramente más cónico, con mayor agresividad. Y en la parte derecha encontramos un implante puramente cónico y con una mayor profundidad de rosca. Y los resultados o conclusiones que obtienen son los siguientes. Y es que los implantes cónicos obtenían los valores de estabilidad más altos en hueso blando y son los que estarían recomendados para implantes inmediatos, carga inmediata. Y a mayor longitud de implante conseguirán una mayor estabilidad, pero el diámetro parece jugar un papel más importante, recomendando su uso en implantes, para implantes anchos, en hueso blando y en carga inmediata. Por tanto, nuestra elección, en concreto en el caso que veremos después, es el implante Triple Evolution de la casa Eckermann. Como podéis ver, presenta gran parte de las características que hemos nombrado anteriormente. Es un implante puramente cónico, con una profundidad de rosca bastante amplia, con un diseño de rosca bastante agresivo que permite conseguir una muy buena estabilidad tanto en huesos tipo blando como en implantes post-extracción. Y luego dentro de la gama de Triple Evolution pues tenemos implantes estrechos e implantes cortos. Si nos ponemos a ver la literatura, ¿de verdad podemos utilizar implantes estrechos para carga inmediata? Pues sí, hay estudios que lo apoyan. Por ejemplo, este de Eduardo Bonita, en el que utiliza implantes de 3 milímetros de diámetro y en el que encuentra pues, que funciona para carga inmediata. Y en el caso de implantes cortos, exactamente igual. Ya hay un metaanálisis en el que pues, los implantes cortos funcionan para carga inmediata siempre y cuando consigamos una buena estabilidad, que es lo que hemos comentado anteriormente. Pasaríamos al siguiente punto, que es la técnica de fresado. De nada nos sirve que tengamos un magnífico implante si luego no tenemos una buena técnica quirúrgica o una buena técnica de fresado. Para ello voy a nombrar este artículo reciente, este ensayo clínico de la Universidad de Granada, de compañeros, profesores y amigos del máster de cirugía, muy interesante, en el que comparan pues, diferentes huesos, en huesos de tipo 2, tipo 3 y tipo 4, diferentes protocolos de fresado para un mismo implante. Y en el que encuentran que la estabilidad primaria en huesos tipo 4 depende en gran medida de la técnica quirúrgica. Si nos ponemos a ver la tabla que tenemos a la izquierda, encontramos que para un hueso tipo 4, utilizando un fresado convencional, la estabilidad decaía muchísimo. Sin embargo, si utilizamos expansores roscados o simplemente infrafresábamos, encontrábamos estabilidades pues, que podían ser compatibles para una carga inmediata. Sin embargo, en huesos tipo 2 o tipo 3, pues no nos encontramos en esa situación, ¿vale? No influía tanto el tipo de técnica a las estabilidades que se obtenían posteriormente. Por tanto, ¿qué soluciones podemos encontrar cuando nos encontramos con un hueso tipo 4 y necesitamos estabilidad primaria para una carga inmediata? Pues podemos utilizar expansores roscados, podemos utilizar fresas tipo densa, o si no tenemos ninguno de estos artilugios, pues simplemente podemos infrafresar, ¿vale? Que también nos sirve. En caso de implantes por extracción, no me voy a meter en clasificaciones, porque para eso necesitaríamos otro webinar. Simplemente centrarnos en la posición 3D del implante, en arbotantes anatómicos. Si tenemos un buen tabique, pues centrar nuestro implante en el tabique. Si no tenemos un buen tabique, pues tratar de colocarlo en alguna raíz, ¿vale? Siempre alejándonos un poco de la tabla vestibular, siempre garantizando ese gap vestibular para disminuir la reabsorción. O en el caso de que no tengamos ningún tipo de tabique, pues ayudarnos de la anchura, utilizar implantes más anchos o utilizar un pequeño anclaje apical. Por tanto, para implantes por extracción, ¿qué pequeños tips podemos encontrar? Pues la posición 3D del implante y siempre garantizar un gap vestibular, si puede ser de mayor de 2 milímetros mejor, para evitar una reabsorción o limitar la reabsorción de la tabla vestibular. ¿Cómo podemos cuantificar, una vez que hemos colocado los implantes, cómo podemos cuantificar esta estabilidad primaria? Pues tenemos dos métodos, o el análisis de frecuencia de resonancia o el valor de torque de inserción. En cuanto a análisis de frecuencia de resonancia, pues es este aparatito, el Ostel, mediante él lo que atornillamos es un pequeño transductor que va atornillado al implante y nos permite medir la resistencia que presenta el implante a la vibración, ¿vale? Dentro del hueso. Con este aparato lo medimos y nos da un cociente entre 0 y 100, donde valores superiores a 70 son los valores que nos interesan para nuestra carga inmediata. En caso de no tener este aparato, pues lo mediremos mediante una carraca dinamométrica o con el mismo motor, ¿vale? Al final, el torque de inserción realmente es la resistencia que encuentra el implante alrededor de su eje para avanzar girando en sentido apical.
Únicamente añadir a aquellos que utilizamos, porque yo utilizo el Hostel, en este caso el Penguin también, una connotación, y es que para en casos de implantes post-extracción, los valores de ISQ que recogemos en el momento de la cirugía pueden llegar a ser incorrectos debido a la presencia del gap residual que queda en el alveolo post-extracción. Entonces, en esta serie de casos, si vamos a realizar una carga inmediata, parece mucho más fiable que utilicemos el torque de inserción como parámetro para decidir si cargamos el implante o no lo cargamos de manera inmediata. Llegado a este punto de la presentación, vamos a ver unos tips para no seguir avanzando más antes de entrar en el caso. Y es que siempre vamos a tender en el sector posterior a utilizar implantes de mayor diámetro en lugar de implantes más largos, que podemos utilizar tanto implantes cortos como estrechos a la hora de realizar una carga inmediata, son una opción, que los implantes cónicos y con una mayor profundidad de rosca son los indicados en casos de hueso tipo 4, en casos de posextracción y en carga inmediata, y que cuando realizamos implantes por extracción y vamos a hacer una carga inmediata, pues guiarnos del torque de inserción. ¿Vale? Una vez comentado esto, vamos a ver paso a paso cómo realizamos la carga inmediata, desde el diagnóstico y la planificación hasta la colocación de la prótesis, siendo el punto más importante, como ya ha comentado Diego Moraleda anteriormente, el diagnóstico y la planificación. En el momento que nos llega el paciente a clínica, lo que tenemos que realizar son fotografías tanto extraorales como de sonrisa, no solo para nosotros, sino también para el laboratorio. El laboratorio, como ya ha comentado el doctor Moraleda antes, es importantísimo mantenerlo informado de todo para que luego después la prótesis pues, quede bonita, ajuste y sea ideal. No solo fotos extraorales, sino también fotos intraorales. Y llegado a este punto, donde tenemos ya las fotos intraorales, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver el tipo de dimensión vertical que presenta el paciente antes de continuar. Si presenta dientes, si la dimensión vertical es adecuada, pues mantendremos esa dimensión vertical. Tomaremos un escaneo y solucionado. Pero si no lo tenemos, si tenemos una dimensión vertical colapsada, pues una de dos. Si presenta dientes en el sector anterior, podemos tomar un JIT de Lucía, o si no, necesitaremos hacer un encerado posterior y acomodar una dimensión vertical nueva, que le tendremos que transmitir al laboratorio. En el caso de pacientes sedéntulas, ya nos comentará después Martín algunos métodos para realizarlos, pero simplemente comentar si presentan una prótesis completa con una dimensión vertical adecuada, pues la utilizaremos como guía. En caso de no tenerla o de tener una prótesis completa ya muy desgastada, pues necesitaremos hacer una prueba de rodetes y un encerado posterior. En este caso, como el paciente presenta una dimensión vertical correcta, pues lo que hacemos es tomarle un archivo STL, ¿vale? No solo para nosotros, que nos servirá a continuación para hacer la planificación de la cirugía, sino después también a mandarlos al laboratorio y que el mismo laboratorio ya pueda ir planificando la prótesis. Esta es la ortopantomografía del paciente. No solo nos sirve una ortopantomografía, sino que además necesitamos hacer un CBCT de este paciente. En nuestro caso, la planificación de la cirugía la realizamos con el software de Lima Guide, con cirugía guiada. Aquí os muestro un breve vídeo en el que simplemente alineamos, solapamos los archivos STL y DICOM del CBCT, planificamos nuestros implantes en la posición correcta y eliminamos aquellos dientes que nos estorban a la hora de colocar nuestra férula. Dejamos únicamente los dientes en posición 15, 25 y 27 que nos ayudarán a apoyar la férula quirúrgica y luego posteriormente esos elementos fijos le van a ayudar al laboratorio a transmitir esa dimensión vertical. Ya pasaríamos el día de la cirugía. Ya pasaríamos el día de la cirugía y a la ejecución. Ya una vez el laboratorio avisado, como hemos comentado anteriormente, en este caso aquí vemos ya tras la realización de las exodoncias, la férula apoyada, la colocación de los implantes. En esta imagen ya vemos la colocación de los implantes. Como podéis observar, he quitado ya el 15 y el 25 para la colocación de los implantes en el sector posterior, porque presentaba un hueso blando, un hueso tipo 4, y además tuve que hacer una elevación transcrestal, por lo que me facilitó el quitarlos y colocarlos de manera directa. En este caso hemos utilizado unos pilares intermedios de la casa Eckermann, que son el Multifix. Es un pilar bastante interesante desde el punto de vista de que no solo lo podemos atornillar, sino que además lo podemos hacer retenido en caso de que alguna chimenea, alguna emergencia no sea la ideal. Y además de que presenta un tornillo algo más gordito, es un tornillo de 1,8, por lo que nos permite realizar más fuerza, más torque a la hora de atornillar y evitar aflojamientos.
una vez que ya hemos atornillado nuestros pilares, lo siguiente es atornillar nuestros scan bodies, ¿vale? Y automáticamente, antes de proceder al cierre de tejidos, lo que vamos a hacer es realizar radiografías periapicales. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que todos los componentes, ya sea el pilar o ya sea el scan body, estén ajustados. Si no están ajustados, todos estos errores los vamos a arrastrar a la prótesis y se los vamos a arrastrar al laboratorio. Y luego después la prótesis no nos ajustará. Una vez que ya hemos garantizado el ajuste, procedemos si hay que regenerar en algún punto. En este caso tuvimos que regenerar la tabla vestibular del 24, que era muy fina. Procedemos a esta regeneración y procedemos al cierre de tejidos y a la toma del escaneo. Como podéis observar, el 13 no se encontraba en las diapositivas anteriores, lo coloqué únicamente en el alveolo para que el laboratorio tuviera referencias no solo del 27, sino además del 23 a la hora de hacer relaciones intermaxilares y a la hora de alinear modelos. Aquí no acaba todo, es decir, antes de que el paciente se vaya de la consulta, algunos clínicos lo hacen, otros no. Yo prefiero hacerlo para asegurar. Tomo siempre una ferulización, atornillo los postes de impresión de cubeta abierta y los ferulizo para de esta manera, como os contaré después, le servirá al laboratorio de modelo para comparar y ajustar posibles interferencias que haya podido haber en la toma de impresión. Esta es la imagen de lo que el protésico realiza en el laboratorio, aunque ya no voy a entrar mucho en ello porque Martín nos lo comentará después. Es simplemente las imágenes que tenemos en la parte superior son el escaneo al momento de la cirugía y las imágenes que tenemos abajo son el solapamiento, el alineamiento de las imágenes del día de la cirugía y del modelo previo que tomamos del paciente. De tal manera que con esto el laboratorio ya permite establecer una relación intermaxilar y con ello nos permite elaborar la prótesis provisional. Este es un breve vídeo de cómo el laboratorio realiza este alineamiento, este solapamiento, en el que podemos ver tanto el 13 como el 27 son los dientes que hemos mantenido y son los que le sirve de guía al laboratorio para alinear ambos modelos. Una vez que hemos conseguido alinear los dos modelos superiores, pues ya el laboratorio tiene esa relación intermaxilar, esa dimensión vertical para poder realizar la prótesis provisional. Que previamente, bueno, ya el laboratorio había diseñado, ya habíamos visto que iba a ser un FP1 y con ayuda de la cirugía guiada pues nos permite posicionar los implantes en una posición ideal cuyas emergencias pues son mucho más favorables, como podemos ver a continuación. Diego, nos pregunta Dime. el doctor Dani Cárcamo si el 23 lo extrae después del escaneado o lo deja en la boca hasta la rehabilitación final. No. Es decir, el 13 lo mantenemos únicamente durante el escaneado. En el momento que retiramos, en el momento en el que tomamos el escaneo, ese 13 lo quitamos y suturamos. Aquí tenemos también la ferulización que se toma antes de que el paciente acuda a casa. ¿Sí? ¿Y de qué le sirve al laboratorio esto? Pues le sirve para elaborar este pequeño modelo en yeso para que una vez que el laboratorio ya ha diseñado los provisionales y los ha fresado, cemente las interfaces sobre este modelo. De tal manera que si ha habido cualquier tipo de error durante la toma de referencias, durante el escaneo, pues se ven aliviadas con este cementado. Y aquí ya tenemos, pues en este caso fue a las 48 horas después, la colocación de la prótesis en el momento que el paciente acude a clínica y estas son las imágenes oclusales. Muy importante lo que ha comentado antes Diego Moraleda, de perder tiempo en ajustar la prótesis. Es súper importante la oclusión en estos casos. Importante que no haya cúspides muy marcadas, que pongamos una función de grupo, tanto en un lado como en otro, que tengamos una guía interior correcta, no solo que apoye un incisivo, sino en varios incisivos, y que perdamos tiempo en ello. Esta es la ortopantomografía en el momento de colocación de la prótesis inmediata. Siempre hay que verificar el ajuste de todos los componentes. Esta es la radiografía a la izquierda inicial de donde partíamos y la situación en el momento de las 48 horas tras la cirugía. Y esta al igual son las fotografías desde que el paciente acude a la clínica a cómo el paciente se va a las 48 horas. Después de una correcta planificación, pues nos encontramos en una situación, la verdad, en la que el paciente se va muy contento y nosotros también por el trabajo realizado. Estas son las imágenes ya después, a los 30 días, de cómo el paciente acudía y cómo el paciente viene a los 30 días. También, como podéis observar, toda esta planificación nos ha servido también para el esquelético, también modificarlo, aumentar la dimensión vertical, puesto que había una extrusión de las piezas también del primer y del segundo cuadrante de los molares.
Esta es la imagen de los tejidos en el momento de colocación a las 48 horas arriba y a los 30 días después. ¿Vale? Como consejos, después de esta presentación, pues siempre muy importante la selección del implante, que no todos los implantes están diseñados para cargarse de forma inmediata, que dediquemos tiempo al fresado y ante la duda siempre infrafresar, porque la estabilidad del implante es la garantía de éxito de nuestro tratamiento en carga inmediata. Y siempre realizar radiografías intraorales para verificar el ajuste de todos los componentes antes de tomar registros. Si no, arrastraremos todos estos errores al laboratorio y posteriormente tendremos un fracaso del tratamiento. Y ya pues habríamos acabado, ya daría entrada a Martín. Muchas gracias. Muchas gracias a Eckermann en primer lugar por la oportunidad de presentar un poquito todo el tema de carga inmediata digital del que voy a hablar ahora y a Diego Moraleda y Diego Pradillo por acompañarme esta tarde. Vamos a pasar un ratito agradable y seguro que aprendemos un poco todos de todos. Voy a dar un punto de vista un poquito más desde el laboratorio, un poco más distinto al punto de vista clínico, y vamos a ver algunos tips o pequeños trucos siempre que podemos tener en cuenta a la hora de realizar cargas inmediatas y en este caso digitales. Vale, aquí hablo un poquito de los datos necesarios en carga inmediata digital. Pues normalmente son 6 puntos clave: planificación, la toma de registros previos, la comunicación entre clínica y laboratorio, el diseño, los trucos o tips a tener en cuenta, tanto por clínica como por laboratorio, y la fabricación de la carga en sí. ¿Vale? Como punto número 1, lo que haríamos sería planificar. Nosotros hacemos un trabajo de planificación siempre con todas las clínicas con las que trabajamos, ¿vale? Es muy importante para nosotros saber el número de implantes a colocar, las piezas que vamos a sustituir, situación inicial del paciente y la situación final a la que queremos llegar. Pues, por ejemplo, de nada nos vale un paciente que está buscando simplemente reponer sus piezas dentales o el típico paciente que ya desde el momento de la carga inmediata quiere tener mucha estética en esta carga. ¿Vale? Entonces, hay casos, como vamos a ver, o como ha comentado antes el doctor Moraleda, en los que sí es posible y hay en casos porque en un primer acercamiento, como es la carga inmediata, hay que llegar a un punto intermedio. ¿Vale? ¿Cómo digitalizamos estos registros previos? Siempre hacemos un escaneo intraoral previo del paciente, fotos en sonrisa y fotos con abrebocas. Luego hablaré sobre ello, sobre el tema de las fotos un poquillo, y un CBCT inicial, ¿vale? Entonces, con estos 3 puntos valoraríamos tanto intraoralmente a nivel de hueso y con imagen 2D la situación del paciente inicial, ¿vale? Voy a poner 2 casitos que creo que va a ser mucho más práctico para entenderlo, de carga inmediata que se suelen presentar a diario en el laboratorio. Este sería el caso 01 que hemos llamado, que es un paciente que nos encontramos que tiene piezas en arcada superior como inferior y hay una articulación estable, ¿vale? Y normalmente es un paciente, como ha comentado el doctor Diego Pradillo, al que le vamos a dejar piezas remanentes luego para referencia del laboratorio, ¿vale? A la hora de realizar la carga. Entonces, este sería el escaneo intraoral. Desde todas sus vistas, es un paciente que tiene ausencia de ciertas piezas superiores, pero la articulación es estable y la dimensión vertical sería válida para poder hacer la carga, ¿vale? Fotos extraorales. Para nosotros siempre es muy importante el tomar fotos porque hacemos un diseño digital en el que siempre incorporamos la foto. Luego con el siguiente caso del que voy a hablar lo vais a ver. Pues muy importante para nosotros por lo menos 2 fotos. Una foto de frente con el paciente en media sonrisa y una foto de frente con abrebocas. Os pongo un par de pro tips que nosotros siempre salen en las conversaciones con los clínicos y tal, que es típico pues que a lo mejor se toma la foto sobre el sillón o el paciente se está moviendo, que hay en ocasiones pues, que hay pacientes que son un poquito más serios y hay que hacerlo sonreír y demás y cuesta un poquito. Es muy importante siempre tomar la foto lo más centrada posible
y sobre un fondo blanco o negro, ¿vale? Que no tenga nada detrás que luego se pueda alterar a la hora de alinear. Y importante que la foto tenga una cierta calidad. No necesitamos que sea una calidad brutal, pero se nota mucho, por ejemplo, de tomar la foto con una cámara reflex a tomarla con un teléfono, porque hay que tener en cuenta que luego nosotros vamos a trabajar con esa foto muy, muy aumentada, ¿vale? Cuanta más cantidad de píxeles, al aumentar la foto, menos calidad perderá, y cuanto menos píxeles, pues más calidad perderá. ¿Vale? Hacemos un CBCT inicial. Para nosotros es muy importante porque nos apoyamos en el CBCT a la hora de hacer la carga en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría. Y los puntos a tener en cuenta cuando se toma este CBCT es que evitamos movimientos en el paciente que puede hacer que haya arrastres digitales en el propio CBCT. Y luego, siempre que el paciente tenga piezas metálicas que se puedan extraer de boca, como un esquelético o un parcialito de resina con ganchos metálicos y tal, es ideal poderse retirar, hacer el CBCT y sale un CBCT mucho más limpio, mucho más sencillo para nosotros de limpiar. Este sería el diseño digital que realizamos, que siempre lo que hacemos con este diseño es valorar un poquito a dónde queremos llegar, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, superpuesto el 2D en el 3D ya, ¿vale? Esto sería lo que le llegaría al clínico. Siempre mandamos un HTML con el diseño previo antes de la cirugía, lo que comentaba, siempre planificamos mucho. Entonces hacemos una exodoncia digital, como veis en el vídeo, de sus piezas, y este sería el diseño previo a la carga inmediata, ¿vale? Pues sobre todo que el paciente esté acorde en el tamaño de diente, largo de diente, línea de sonrisa, línea media, línea bipupilar, en eso nos apoyamos mucho. Se realizaría la cirugía y nosotros recibiríamos ya un escaneo integral postoperatorio, ¿vale? Con scan bodies. En este caso es un maxilar superior con 6 scan bodies y para nosotros es muy importante. A veces en los escaneos postoperatorios es complicado suele haber mucha sangre, es complicado de escanear ya de por sí, pues con un escaneo donde el paciente está supurando sangre un poquito, está recién suturado y tal, es complicado, ¿vale? Entonces, nosotros siempre damos pequeños consejos. En este caso sería siempre escanear con la cara plana de los scan bodies orientada hacia vestibular. Hay que tener en cuenta que los escáneres intraorales se fabricaron para escanear dientes y en el caso de las cargas inmediatas, por ejemplo, siempre lo que escaneamos o lo que solemos escanear son pacientes idénticos, ¿vale? Entonces es muy importante poner las caras planas de los scan bodies hacia vestibular. Hacen que el escáner se pierda menos, tenga una mayor rapidez escaneando y facilite el trabajo, ¿vale? Hacemos un CBCT posoperatorio igual. Inmediatamente después de haber escaneado al paciente en boca, lo que hacemos es llevarle a la salita de CBCT, le tomamos el CBCT y chequeamos que todos los scan bodies están en su sitio y hay un buen ajuste, que no tienen gap, ¿vale? Este sería el diseño de la prótesis que hemos hecho anteriormente. Lo que nosotros hacemos únicamente es trasladar esa información que nos dan los scan bodies de la posición del implante a ese escaneo previo y a ese diseño previo que nosotros ya habíamos planificado. Entonces, ese día lo que nos hace es ser muy, muy ágiles, ¿vale? Este es el casito terminado, colocado en boca a las 24 horas, ¿vale? Y luego, el siguiente caso del que voy a hablar es un paciente sin referencias fijas, como han comentado antes el doctor Moraleda y el doctor Pradillo, y con ausencia de CBCT a la hora de trabajar, que hay en clínicas que nos pasa, para que veáis un poquito cómo nosotros tomamos referencia o lo más importante, ¿vale? Tenemos un escaneo intraoral previo igual. Este es un caso que hice en conjunto con el doctor Moraleda. Valoramos una oclusión estable, igual que en otro casito, y una situación inicial de la que partimos.
como hemos comentado antes, las fotos extraorales e intraorales en este caso, porque va a haber exodoncia de todas las piezas, no nos van a dejar ninguna pieza de referencia, ¿vale? Y aquí, la foto que veis a la izquierda, eso ya es el 3D con el 2D alineado, luego una vista izquierda y una vista derecha. Lo que hablábamos antes es que es muy importante esa calidad de foto para poder alinear el 2D al 3D, ¿vale? De hecho, esto es un vídeo donde se ve el 2D alineado al 3D y prácticamente no hay diferencia, lo que quiere decir. Esto, por ejemplo, en la foto, ahí están los scan body ya del posoperatorio que se enseñan un poquito. Y ese es el escaneo, eso es el 3D. Solo se pierde a nivel de premolares, pero eso ocurre con todas las fotos porque al final no dejamos de alinear un 2D a un 3D, ¿vale? Hacemos exactamente igual que con el otro caso, un diseño previo para validar con el doctor y ver a la estética que queremos llegar. En este caso teníamos una dimensión vertical muy aceptable y tal, y nuestro mayor hándicap va a ser que se van a quitar todas las piezas. ¿Qué es la única referencia que nos queda en este caso para poder alinearlo? Pues en este caso a la izquierda tenéis el escaneo preoperatorio, a la derecha de la diapositiva el posoperatorio, y lo único que queda de referencia son esas arrugas palatinas del maxilar superior en las que nos vamos a apoyar. Entonces, esa imagen central es una malla previa del escaneo previo con la malla posterior, donde hemos hecho BEFI. Nosotros llamamos a BEFI cuando tenemos dos escaneos de un mismo paciente y por zonas iguales, tenemos zonas de referencia iguales, en este caso las arrugas palatinas, y lo que hacemos es que lo unimos por medio de coincidencia, ¿vale? Este es el casito finalizado con la carga inmediata. Entonces, como tips principales, nosotros siempre nos basamos en cuatro grandes pilares. Uno sería la planificación. Planificamos mucho con todas las clínicas con las que trabajamos. Para nosotros es clave tener la info de la cirugía mucho antes para poder adelantarnos y ese día de la cirugía ser súper ágiles. Esto va un poco relacionado con el segundo pilar, que es el contacto clínica-laboratorio, porque a veces cuando el cirujano o el doctor se sientan a valorar el caso que van a operar, hay pequeños cambios y siempre tenemos un margen de maniobra para poder actuar, si hay que modificar un diseño, si hay que añadir piezas, si hay que quitar piezas, si a lo mejor era una carga solamente bimaxilar y luego va a ser bimaxilar. Como tercer pilar, el tiempo de ejecución. Por eso es muy importante la planificación y el contacto clínica-laboratorio. Es lo que nos hace el día de la carga ser muy ágiles y poder tener la carga en 24 horas. Es decir, que cuando nos entren los archivos, nosotros ya tenemos toda la info preparada y archivada para simplemente llegar con los nuevos archivos del postoperatorio, ensamblarlos con los preoperatorios y poder tener la carga en el menor tiempo posible, ¿vale? Y luego tener un resultado esperado, o sea, todo lo que hemos hecho en los tres anteriores pilares se cumpla con el resultado final y que al final sea siempre repetible en el tiempo siguiendo estos cuatro pilares. Entonces, es un poco nuestra base, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y no sé si a lo mejor alguna preguntita o alguna duda. Muchas gracias, Martín Benavente. Brillante la charla. Damos paso al doctor Moraleda directamente. Diego, cuando quieras. Vale, nada, muchas gracias Jorge, gracias Martín, gracias Diego y gracias a todos los que nos habéis visto. Hay una pregunta que me hacen en el grupo del máster que, bueno, es referente al tema de los multi-units. Yo por lo que entiendo de la pregunta que me la hace una compañera y amiga, cuando nosotros colocamos esos multi-units, si luego los queremos cambiar, a la hora de hacer la definitiva, lógicamente en esas pruebas no podemos estar cambiando los multi-units porque no nos entraría la carga inmediata. Entonces es importante pensar muy bien qué tipo de multi-unit o de multifix vamos a colocar
porque si colocamos unos demasiado altos, luego tiene una recesión del tejido y tenemos que poner unos más bajitos, no podríamos poner la carga inmediata en las pruebas. No sé si me explico. Bueno, ahora sí, me dice que sí, vale, que era eso lo que estaba preguntando. Entonces, básicamente, un consejo sería que, oye, que si tenemos un multi-unit y vamos a elegir entre 3, que estamos ahí que se va a quedar a ras, o 2 milímetros, que elijamos el de 2. Porque como se quede a ras y luego tengamos que cambiarlo para la definitiva, vamos a tener que cambiarlo en cada prueba. De acuerdo, que yo creo, mira, me dicen que sí, que era eso. Luego, para Diego, que yo creo que esta la vas a contestar tú mejor, dice, ¿qué tipo de implante es más recomendable y a partir de qué estabilidad cargarías? Yo creo que es algo que has comentado, pero estaría bien que nos lo podrías desarrollar dentro incluso de la familia Eckermann. ¿Qué implante cargarías, Diego? Pues mira, dentro de los implantes, pues siempre un implante que tuviera una profundidad de rosca bastante marcada y implantes cónicos. Esos son los implantes que serían los ideales para carga inmediata y en situaciones donde la estabilidad pues, pueda ser comprometida. Eso es, vamos, principalmente eso. En el caso de Eckermann, pues tiene bastantes implantes y en concreto el Triple Evolution, que es el que utilizo, también el Winner, es decir, en sí el cuerpo Anchor permite una muy buena estabilidad, siempre y cuando controlemos muy bien el fresado, como comenté anteriormente. Yo creo que ya esa era la pregunta, Diego, ¿o había algo más? No, esa es exactamente la pregunta que me hacen. Y luego, yo creo que esto también, en función, Diego, que has comentado antes, que además me parece muy interesante, a veces tenemos que utilizar implantes cortos y comentabas que funcionan prácticamente igual. Entonces, quizás tenemos también de quitarnos un poco el miedo a hacer carga inmediata sobre varios implantes cortos intentando ferulizar con implantes largos, porque comentabas que tienen prácticamente una tasa parecida de éxito. Exactamente igual, es decir, no hay diferencias. En la revisión metaanálisis que he comentado durante la presentación, presenta exactamente la misma tasa de éxito. La única base es la estabilidad. Y me parece que recordando lo que me has preguntado anteriormente, ¿qué estabilidad pues, ponemos de límite un poco para los implantes? Pues bueno, si utilizamos el análisis de frecuencia de resonancia, pues valores superiores a 70. Pero como ya he dicho, si la gran mayoría no tiene este aparato o no lo usa, si utilizamos el torque de inserción, pues es que hay pequeñas discrepancias, porque depende si utilizamos arco completo o si utilizamos una carga inmediata con un diente unitario. Si utilizamos una carga de un diente unitario, como has comentado tú antes, pues con torques superiores a 32 o 35 serían los ideales. Pero en casos de arcada completa, pues se han llegado a escribir casos con torques de 25 newtons, es decir, inferiores de 25 newton centímetros no sería lo recomendable cargarlos. Vale, o sea que siempre buscar la estabilidad y a veces hay que arriesgar un poco. Si en algunos implantes tienes quizás un pelín menos de estabilidad y en otros más, pues a veces es ir viendo un poco y ir jugando, ¿no? Un poquito con la estabilidad de los implantes. Y entiendo que Exactamente, siempre dando una buena cuestión. la percepción manual, como tú lo has dicho, es súper importante. Súper A importante. A la mí hora yo de terminar, estoy de de colocar los acuerdo. implantes, es básico y muy importante. Estoy completamente de acuerdo. Y luego ya, pues, un amigo, Guille me pregunta, que yo creo que esto lo vas a mejor a ti, Martín, en el caso dice, yo coloco conexión externa, ¿influye algo rehabilitar sobre interna, externa o multi-unit? ¿Qué es más fácil? Es decir, yo luego por lo que entiendo es a la hora de hacer la carga inmediata, no unitario, ¿qué conseguimos más facilidad? ¿Sobre interna, sobre externa o sobre multi-unit o multifix, ¿no? Que es este aditamento tan Exacto. novedoso que tiene Ujú. Eckermann. Sí, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista del laboratorio, todas las conexiones que sean tipo cónica, como este multifix o multiunit que comentaba él, nos facilitan mucho el trabajo, sobre todo cuando tenemos implantes que no hay más remedio que tienen que tener una cierta angulación. Entonces, facilita mucho la inserción de estas prótesis, es mucho más sencillo trabajar sobre ello. Sí. Si, por ejemplo, hacer una rehabilitación completa de carga inmediata sobre conexión directo a conexión interna, muy complicado, ¿vale? Y más en digital. Vale, o sea que descartaríamos la interna en principio e intentaríamos irnos más a externa, que podría ser multifix, multi-unit, conexión Exacto. externa, Ujú. cuatro con uno. Bueno, oye, pues muy bien. No sé si alguno más. Mira, Daniel Cárcamo pregunta, dice, ¿qué material usáis para la carga inmediata?
Bueno, yo sobre todo, le voy a dejar a Martín que conteste. Entiendo que es un PMMA, pero creo que nos va a dar más Sí, información Martín sobre ello. sí, sí. Nosotros usamos un PMA impreso y una pequeña carguita cerámica y es radiopaco. Luego cuando colocan en boca y tal, pueden chequear de nuevo, aunque las interfaces son metálicas, trabajamos siempre sobre interfase y PMA, es un PMA impreso. Sí, sí, sí. Sí, De acuerdo. sí. Pues mira, aprovechando esa pregunta, yo voy a contar que yo una vez hice una carga inmediata y la hicimos en una resina muy frágil y al final se partió. Entonces yo creo que desde el punto de vista clínico es recomendable utilizar material quizás un poquito más costoso, que luego nos va a dar más satisfacción. Y imagino que siempre vamos también buscando, no la rentabilidad, pero intentando ajustar siempre nuestro presupuesto. Pero creo que el trabajar con un material como el PMMA es muy interesante. No sé si alguno, si Diego, Martín, estáis de acuerdo conmigo, o si Diego, tú, en el caso de Martín, sé que trabaja con PMMA, pues lo acabo de comentar. Si tú haces carga inmediata en algún otro tipo de material y quieres añadir algo. No, vamos, básicamente con PMMA. Es decir, Venga, el PMMA, vamos, es material de elección en este caso. fenomenal, fenomenal, chicos. Pues no sé si hay alguna otra pregunta que dice Eh, Manolo. Dice, si hago eh, cambios en el Provi ¿Me durante el escucha a mí, Juan? Sí, ¿Se me sí, se oye? escucha, Jesús. Sí. Sí. Bueno, yo soy Jesús Toboso. Estoy escuchando la presentación desde el principio y os felicito porque la verdad es que tenéis los conceptos muy claros y está muy bien. Simplemente hacer una pequeña observación en cuanto al tiempo que necesita la reparación ósea, que yo respeto mucho las manipulaciones en los implantes entre la semana eh, 3, vamos a decir, y la semana 8, porque os he visto ahí hacer algún comentario que daba un poco igual y que se podía manejar en la semana 5, en la semana 6, en la semana 7, y a mí eso me da mucho miedo. La carga inmediata, en el consenso de actuación de carga inmediata del año 2002, una de las cosas que se acordaron fue que carga inmediata era la primera semana, como habéis dicho muy bien. Efectivamente. Y yo creo que me esforzaría en respetar manipulaciones en la semana 7, en la semana 6. Lo encuentro peligroso. El material, el PMMA, ahora tenemos unos PMMA de larga duración que nos vienen de maravilla para dejarlos un tiempo largo y luego a lo mejor escanear los contactos de prematuros y cómo ha quedado la oclusión después de estar trabajando el paciente 5 meses o 6 meses con esa boca y luego hacer el definitivo un poco a imagen y semejanza del resultado después de la función, porque no hay mejor articulador que la boca del paciente. Total. Simplemente ese pequeño detalle, o sea, coincido en que el PMMA es un material muy, muy interesante y le habéis hecho algunos comentarios de Multifish que estáis muy, muy acertados porque va muy bien y es una gran alternativa y simplemente el detalle ese de el tiempo, Straumann hace mucho tiempo sacó un anuncio que era half time, dividía el tiempo a la mitad y entonces los 3 meses los dejaba en mes y medio y al poco tiempo tuvieron que corregir ese marketing porque era mentira. O sea, la reparación ósea es la que es y necesita el tiempo que necesita. Entonces hay que respetarlo un poco. Y luego la Totalmente de acuerdo. primaria es fundamental, o sea, eso del infrafresado y tal. Existe una cosa que se presentó en el último curso de cabeza, que es el magnetic mallet, que es un elemento que por percusión va compactando los laterales de eso. Y es interesante. O un compactador de los laterales del fresado, ¿no? Pero bueno, os felicito y estoy muy contento de haber escuchado esta charla.
Pues muchas gracias, Jesús, porque desde luego, si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaría aquí haciendo esta charla. Así que nada, es un honor y un orgullo que nos deis esa felicitación. Coincido plenamente en que es a la semana. Más tarde yo también coincido en que no tocaría. Y nada, pues muchas gracias, Jesús. Vamos a dar a la última pregunta y es: ¿cuántos milímetros recomendáis colocar los implantes cortos con respecto a la cortical? Ahí me faltaría, o por lo menos nos faltaría un dato. Te refieres a la cortical vestibular, entiendo, la cortical palatina, lingual. Bueno, yo creo que lo colocaría al igual que te dice la literatura. Lógicamente, cuanto más equidistante y más céntrico dejes un implante en respecto a las corticales, pues mejor, 2 milímetros o lo que diga la literatura. Si te refieres en el sentido coronoapical, yo soy partidario de, si voy a colocar un implante tipo bone level y voy a rehabilitar con un multi-unit o un multifix con cambio de plataforma, algo fundamental. Sí, pues mira, dice María Toboso, que aprovecho para saludarla también, dice coronoapical. Pues mira, yo desde luego hablo desde mi punto de vista. Si es un implante bone level, lo colocaría en función del tejido blando. Hay una norma muy sencilla, sin entrar en más detalles. Cuanto más tejido blando tenemos, más conectivo, más a ras podemos, más yuxtacrestal podemos dejar ese implante. Cuanto menos tejido blando, más tenemos que sumergir el implante. Para mi gusto, me gusta sumergir los implantes 1 milímetro, quizás 2 milímetros, y rehabilitar siempre con cambio de plataforma, siempre cuando hablamos de un implante bone level. Si no queremos sumergirlo porque lo queremos dejar a ras, podemos utilizar también un implante tissue level como el Perio Hexagon en el caso de Eckermann, que funciona de forma fantástica. No sé si Diego o doctor Coboso queréis añadir algo respecto a esto, porque también tendréis mucha más información y conocimiento. No, vamos, nada, básicamente lo que tú has comentado. Depende de la anchura biológica del implante. Es decir, si tenemos un menor tejido blando, pues tendremos que sumergir el implante más. ¿Cuánto realmente anchura biológica tenemos que garantizar? Pues según la literatura, eso se dice, pues 4 milímetros es lo ideal. Es decir, 4 o 5 milímetros es lo ideal. Ante la duda siempre, pues depende también de la conexión. Es decir, ahí influyen otra serie de factores, pero en el caso de que sean implantes bone level, pues siempre trataremos de dejarlo justa o sumergido y siempre respetando pues es una anchura biológica entre 4 o 5 milímetros. Sería lo ideal. Fenómeno, pues yo creo que coincidimos. Y por último ya damos la entrada a la pregunta del doctor Manolo Roca, que aprovechamos para saludar con mucho cariño, y es: si hago cambios en el provisional durante el tratamiento, como ajustes de papilas, pónticos ovoides, disoclusiones, etcétera, ¿cómo los traslado al definitivo? Yo creo que eso es una pregunta también interesante a Martín. Si nosotros vamos realizando y vamos creando y generando ese perfil de emergencia, ¿cómo te podemos trasladar ese conocimiento? ¿Consideras que el escaneado? Cuéntanos un poquito, Martín, tu Sí, experiencia. se puede hacer, por decirlo así. Yo es que soy extremadamente digital, entonces todo lo llevo a ese campo. Lo que solemos hacer en estos casos, pues, por ejemplo, hay doctores que hacemos la carga inmediata y luego hay unas pequeñas mermas de tejido, y con composite ellos cargan los pónticos ovoides y dan un poquito más de presión a tejido, etcétera. Cuando ya está todo bien asentado y está madurado y vamos a proceder a hacer la definitiva, lo que hacen es que levantan esa carga inmediata y en la propia mano, con el escáner, por ejemplo, en este caso Shining escanea bastante bien en este tipo de escaneos. Sobre la mano escanearía la prótesis por arriba, es decir, por la zona oclusal y por la zona basal. Y yo esa prótesis, luego esos dos escaneos en el laboratorio los uniría y esa prótesis la puedo replicar tal cual. Tal cual, ¿vale? Entonces, todo lo que tú hagas en boca, todo lo que ajustes de oclusión o lo que ajustes con respecto al tejido, si quieres poner o quitar para dar más presión o quitar presión, es totalmente replicable luego, ¿vale? No necesitas tomar ninguna medida, ni ningún tipo de cera, ni nada analógico, por decirlo así, ¿vale? Y la info es directa. Fenomenal. Yo creo que, mira, el doctor Marroca dice que estupendo, así que fenomenal. Pues nada, oye, desde la parte del grupo Evolution, y daros las gracias a todos y sobre todo a Eckermann y a Martín, al doctor Pradillo, a mi amigo Gracias a Diego y vosotros. a Martín. Y bueno, y doy paso a Jorge,
que también gracias por estar aquí. Gracias a todos vosotros. Ha sido un enorme placer y un orgullo poder contar con las presentaciones del doctor Moraleda y el doctor Pradillo, así como con la colaboración del CEO y protésico de Digital Solution, Martín Benavente. Creo que ha sido también una presentación brillante. Muchas gracias a todas y a todos. Y estáis, evidentemente, invitados a los próximos webinars patrocinados por Eckermann y, por supuesto, yo, como área manager de la compañía, mi nombre, bueno, la mayoría conocéis, Jorge González, quedo a vuestra disposición, al igual que el resto de toda la compañía, desde el primero hasta el último, desde el presidente, el doctor Toboso, hasta el último de la compañía, ¿vale? Todos a vuestra disposición para lo que necesitéis. De nuevo, gracias y hasta la próxima. Swan, si quieres añadir algo más, perdón. Primero, enhorabuena porque todos los lanzamientos de proyectos son así. Bueno, pues no es que improvisemos, pero no sabemos nunca cómo puede salir, ¿no? Y creo que ha sido un éxito. Enhorabuena a los tres, sobre todo por el esfuerzo y por la inquietud de querer aportar valor a través del conocimiento. Este es el primero. Os pasaremos en breve también un enlace al segundo, que será pues en unas semanas, y os invitamos a que no perdáis estos espacios para poder compartir pues ese conocimiento. Muchísimas gracias a todos.